mes pasado, fines de febrero, la ONG Bien Argentino presentó un informe donde habla de las muertes que por accidentes aquí en la provincia de Neuquén, que ya son un espanto porque los números del 2026 son más altos. O sea, cuando uno va a las estadísticas, que son números fríos y todo lo que vos quieras, bueno, marcan que la verdad que no aprendemos nada, que seguimos siendo irresponsables, que se siguen produciendo muertes y más muertes año tras año. Bueno, todo esto. Esta niña Sandra Torres, de la ONG Bien Argentino, y fíjate cómo arrancamos marzo, ¿no? Sandra, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, chicos? Buen día, Seba, buen día, Buen Nieves día. y Belén, ¿cómo están? Muy bien. Datos preocupantes en Neuquén, Sandra. Sí, sí, lamentablemente es como decías vos, ¿no? Que habíamos arrancado, o sea, el primer informe que estamos hablando del mes de enero y todavía, bueno, falta un par de días más para que se cierre febrero, que bueno, no quiero imaginar, porque en realidad o sea, el conteo de las personas fallecidas lo vamos teniendo aproximadamente, porque bueno, siempre hago referencia a lo mismo, que hay personas que todavía están luchando por su vida dentro de algún hospital, y en este caso también está sucediendo lo mismo, siempre. Y cuando se cierra el conteo final, que se cierra más o menos después del 10 de cada mes, ahí nosotros tenemos el dato real de la cantidad de personas fallecidas que hay, ¿no? Que hubo, por ejemplo, ahora en febrero, Sí. vamos a tener, pero nosotros a hoy ya sabemos que, bueno, cuando se hizo el informe a mediados de febrero, yo me acuerdo que cerramos los números de ese día y teníamos 11 personas fallecidas, y bueno, mando el informe y ya no me había ni enterado que hacía media hora que había fallecido otra persona, y al otro día pasó que falleció otra, y entonces, bueno, vos decís, bueno, cerrás con un número y no sabés, porque esto es así, lamentablemente. La falla humana es el principal factor, digo. Totalmente, Sí. totalmente. Digo porque de tenemos hecho, rutas, en todos lados tenemos rutas bastante malas, banquinas peores, digo, pero la falla es humana más que el vehículo o de la cinta asfáltica o de la banquina, ¿no? sí, sí, sí. A ver, por eso es que hay un lema acá y en todo el mundo que dice que, bueno, que la seguridad vial, lo estoy publicando desde ayer, después de todo el espanto del fin de semana, de que la seguridad vial en cualquier ciudad del mundo empieza por la educación vial, y esto es una realidad. Por eso es que ahí ya uno está reconociendo que hay una falla humana, pero también hay otros factores que influyen, ¿no? Muchísimo. Por ejemplo, ayer un colega de ustedes me preguntaba, yo no entiendo cómo puede ser que sigan construyendo vehículos que levanten tantas altas velocidades cuando sabemos este, que eso es un fuerte componente en el momento de que haya un incidente y una muerte. Y sí, le digo, ¿sabes cuál también es el problema? Que yo he ido a otros países, Europa, Asia, África, bueno, y vos ves un vehículo que se fabrica en otro país, que es el mismo modelo que vos tenés acá, en Latinoamérica, y que, claro, levantan la misma velocidad, pero los sistemas de seguridad exigidos son absolutamente diferentes. Cuando vos tenés nuestros países que lamentablemente, para que las automotrices se instalen, le exijas 4 o 5 puntos nada más de seguridad, Pero, y cuando vos sí. tenés un vehículo en otro lugar que Igual levante esa Sandra, velocidad. Sandra, Sí. eso es tirar la pelota afuera, porque si nos remitimos, por ejemplo, a este fin de semana que pasó, la persona que conducía, que provoca el accidente, sí. tenía 1,84 de alcohol en sangre. Totalmente. O sea, y es cierto esto, que tenemos autos que son muy rápidos y otras cuestiones, pero si vos venís distraído, si venís mirando para cualquier lado, por más que vengas más despacio, salvo que vengas a 20 kilómetros por hora, que no te va a pasar nada, bueno, pero la realidad es que ya superando determinadas velocidades es un peligro la distracción, el alcohol, las drogas y bueno, un montón de cosas que no se ponen en evaluación cuando hablamos de estas situaciones, Sandra. No, totalmente. Por eso nosotros creemos que la falla también está en la falta de los controles y las sanciones aparte, porque la educación vial es la primera herramienta, pero a eso hay que anexarle que
no existen los controles y las sanciones, tampoco Sí, vamos a... somos hijos del rigor también. Exactamente. Sí, Ustedes sí. saben Bueno. que yo trabajé durante muchos años en el lugar donde nadie quiere ir Sí. y en ese tiempo yo aprendí muchísimo y pude ver mucho de las conductas humanas, que es lo principal, porque acá tiene ese es un factor, como decía yo, preponderante el factor humano, porque obvio que cuando vos haces un análisis técnico o el accidentológico, haciendo referencia a cuáles son los causales, siempre te encontrás que, bueno, que tiene que ver el factor humano, porque es como me dice Seba, o sea, una persona que toma 1,84, y vos Claro. fíjate, todos jóvenes, y que otras chicas, otras personas se deciden subirse sin tener en cuenta eso, porque seguramente, digamos, un poco la ignorancia respecto a qué es lo que puede suceder, la falta de percepción de riesgo, que me canso de decirlo, pero eso, de la única manera que vos podés construir futuros conductores responsables es a través de la educación, y algo que es una falla que, o sea, nos debe el Estado, eso es una deuda tremenda que tiene el Estado con nosotros. Es esto que venimos hablando de la responsabilidad de quien está conduciendo es fundamental, primordial y es la primera causa. Ahora, también hay algunas causas externas y te quiero preguntar concretamente de esta obra que se está haciendo sobre la Mosconi, porque hay gente que le echa la culpa a esto, ¿no? No, bueno, pero el semáforo, no, bueno, pero ahora nos está diciendo un técnico en seguridad vial, habla de que no se hicieron las ochavas en las esquinas, entonces los giros son en 90 grados. Entonces que no alcanzás a ver, ¿no? Como que hay también un factor que conspira contra la seguridad, si se quiere. ¿Vos pudiste ver eso? Mira, yo digamos, me tuve la oportunidad de arrancar con eso mientras yo estuve en la MUNI y obviamente no estoy empapada ahora porque ya no estoy, pero sí sé que se está trabajando mucho en eso y que en estas causas, porque como, a ver chicos, tenemos que ser realistas, no solamente, no es que pase acá en Neuquén, pasa en todos los lugares, sobre todo de Latinoamérica, que este tema del impacto vial es algo que nunca se trabajó, se habla del impacto ambiental, no se pide el impacto vial, hoy es una necesidad imperiosa. Entonces, yo sí puedo dar fe de que se está trabajando sobre lo que se está haciendo, porque inclusive Sí, pero aparte, es difícil. todas las cruces son semaforizados, digo, en el caso de la Claro. Trocha. No voy a justificar absolutamente nada, porque la verdad que ustedes saben mucho más que nosotros. Pero, digo, si vos cruzás en rojo, le pongas lo que le Es pongas. obvio que vas a Sí, chocar. ahí no hay excusa. Sí. No hay excusa, No. ¿cuál es la excusa? A ver, yo vivo cerca de Saturnino no, les quiero explicar lo que es Linares, el que vive más allá, Chaneton y Gatica en el horario pico, porque bueno, pasás 15 minutos después y ya no hay nada, no pasa nada, pero bueno, yo sé que se están tratando de aceitar esas tareas y doy fe de que están trabajando todas las áreas, movilidad, infraestructura, tránsito, bueno, todas las áreas, y se sigue haciendo un rechequeo, por eso se va a hacer un reajuste también semafórico, pero también tenemos que comprender que es una obra de una magnitud tremenda y que lamentablemente, bueno, es lo que se necesita para empezar a trabajar en serio por una traza que se le está debiendo también en la ciudad hace un montón de tiempo. Y es verdad, yo no voy a justificar nada, porque esto lamentablemente, como lo que les venía explicando, de que el impacto vial nunca se trabaja y que tampoco no hay nadie, no hay empresas, no hay Estado, no hay nada que esté acostumbrado a trabajar con esto, es difícil después poder sentar a un ingeniero, un arquitecto y explicarle que tiene que tener en cuenta esta medida, que hay cuestiones de seguridad vial que hay que estar presentes, pero bueno, se va modificando de a poco esto, porque la verdad yo que estuve y que ya no estoy, pero que voy viendo que ha ido en progreso, esto está bueno, porque en su momento esto no existía, chicos. En un impacto vial, hablar de seguridad vial no se hablaba. Bueno, hay que hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ahora en el acceso norte están ya preparando los desvíos, asfaltado y todo. Bueno, ya ahí es otra cosa, ¿se entiende? Entonces, Sí. Sandra, hay que ir trabajando fuerte con eso, ¿no? te quería consultar porque empezamos hablando de la cuestión de las estadísticas, que si bien detrás de un número hay una persona, no, está bueno recordarlo, pero ¿qué dato tenés vos hasta acá entonces repasando en la provincia de Neuquén? Bueno, nosotros con las personas fallecidas este fin de semana, en lo que se habían sumado, nosotros
estamos en 15 fallecidos sin, digamos, teniendo en cuenta que hay 2 personas que están gravemente heridas todavía, ¿no? En lo que va del año. En lo que va del año. ¿Y en comparación con el año pasado? No, el año pasado empezamos a abrir y recién se llevaba 10 fallecidos. Claro. O sea, es tremendo. Imagínense que en enero, en el 2025, hubieron 4 fallecidos en el 2025 y este año 8. O sea, 100% aumentó, ¿no? Y siempre más o menos en los mismos sectores, en las mismas rutas. O sea que eso... ¿Tendrá que ver exclusivamente con el crecimiento poblacional nada más? No, por eso decía que es multifactorial, más allá de la cuestión esta de que siempre obviamente nos referimos al factor humano, pero siempre tiene que ver con las mismas cuestiones, ¿no? Con el alcohol, presencia de estupefacientes, exceso de velocidad, tomarse una curva a una velocidad que no es la adecuada en un sector. Y bueno, y no nos olvidemos que hay muchísima obra de pavimentación y repavimentación dentro de la ciudad. De hecho, la última muerte está relacionado con una obra de pavimentación que el día anterior o el viernes yo ya estábamos avisando de que había que tener mucha precaución por el sector, porque bueno. Y la otra cosa que tiene que ver, que si esto también tiene que ser que esto, que no pasa en todas, es que tiene que haber una buena señalética horizontal, vertical, iluminación. Si hay gente que no le queda otra que circular de noche, bueno, no se toma en cuenta esas cosas, porque la verdad es que nunca recomendamos circular de noche, pero hay gente que tiene que hacerlo por trabajo, y no le podés decir, no podés viajar, o por lo que sea, por enfermedad, o por lo que sea. Pero bueno, también hay que hacer una crítica con respecto a esto. Acá, por lo menos las obras que se están haciendo, por lo que yo vi, se está cumpliendo pero bueno, hay cosas a corregir. Sí, yo creo que si agarramos, Sandra, yo creo que el ejemplo más claro hoy es la ruta 22, el tramo Cipolletti-Allen. Me parece que si uno agarra esa ruta, te vas a dar cuenta de el abandono del Estado, más allá del abandono de la obra, el abandono del Estado donde todavía hay tachos de 200 litros instalados en el medio de la ruta. O sea, y esa es la señalética que hay para desvíos y para un montón de otras cuestiones. O sea, no se está haciendo nada con respecto a eso, y eso tenés razón. No, totalmente. Yo estoy de acuerdo con ustedes, porque también lo vivo, no es una que yo no lo recorro, yo sé cómo se manejan, cómo se ve esa ruta, qué es lo que pasa, después la diferencia que hay entre entrar en una doble vía, o sea, es realmente, es un poco de todo, sin dejar de decir que hay una responsabilidad humana absoluta, pero bueno, también hay que hablar de todo un poco, ¿no? La falta de educación vial para nosotros es fundamental, porque no es que lo digamos nosotros, se hace en todo el mundo de la misma manera. Ahí comienza, ¿no? Cuando empezamos a preparar a los chicos para que salgan a conducir por primera vez, ¿no? Bueno, lamentables números, ojalá sirva esto para educar vialmente, ¿no? O sea, creo que, como decías vos, falta un camino largo, hay una deuda enorme y bueno, habrá que ir trabajando en esto, Sandra, gracias. No, gracias a ustedes por siempre traer el tema, chicos, y ayudarnos a difundir el mensaje. Así que muchas gracias a ustedes. Le mando un abrazo. Chao, Sandra. Sandra Torres, de la ONG Bien Argentino. A veces pienso, yo tengo 2 hijos que ya son grandes, 20, 22 años, y obviamente manejan, salen. Y siempre me pasa esto de, cuando van a algún lugar, la intranquilidad de que estén manejando, y lo digo por ellos también, siempre les hago las recomendaciones, ¿no? Che, no tomes, no esto, no lo otro, cuidado, fíjate, cuando llegas avísame, por favor. Siempre, o sea, con todos estos datos que nos da Sandra, con todo lo que vemos en los medios de comunicación, uno vive con el corazón en la boca, ¿no? O sea, cuando No, es que tus pibes pueden tener todos los cuidados del mundo, y viene un gil de frente, uno que viene borracho, uno que no respeta las señas, las cuestiones de tránsito, y por más que vos seas re cuidadoso. Pero ¿sabes por qué lo dije? Porque me parece que también, más allá, ¿no? Mis hijos se pueden equivocar. Pero digo, creo que arranca en casa también. Esto, ¿no? O sea, che, ¿vas a salir en el auto? Sí, no tomás. No esto, no lo otro. No es, la calle no es una pista de carrera. ¿Querés correr? No sé. Te puedo garantizar que te va a salir mucho más barato
emocional, psíquica y económicamente que le compres un auto carrero al pibe y no que salga a correr carrera a la ruta. O sea, hay un montón de cosas, pero digo, insisto con esto, me parece que también arranca en casa la educación vial. Sí. No sé si todas las familias lo charlan. Yo creo que sí, lo que pasa es que no sé si todas se ocupan. No, pero después ves el comportamiento, ahora con esto que le vemos todas las mañanas, ¿no? El congestionamiento de tránsito, y ves, ayer veía, una calle estaba cortada, entonces todo el mundo tenía que derivar por otra y iban por la banquina. Y sí. Sí, ¿por qué? Porque, claro, se había hecho una fila más larga, entonces en vez de esperar y bueno, llegás un ratito a mirá, el tránsito estaba complicado y tal, por la banquina, por el costado, pasando a los autos que sí estaban esperando. Así resolvemos nosotros las cuestiones. Hay un montón de lugares puntuales donde se hace mucha fila. En la ruta 22, justamente saliendo de la Isla Jordán, por ejemplo, el primer semáforo, se hacen unas filas larguísimas. Y del costado hay una calle que no está habilitada justamente por lo que contabas, de que están los tachos y todo. Y hay un montón, no uno, ni dos, ni tres, un montón de vehículos que van por el costado y se te meten adelante porque y entonces después, decís, esa persona, dale. Y después, esto de dejar un ratito la hipocresía de lado respecto a esto, es decir, las máximas velocidades, o sea, ¿quién respeta las máximas velocidades en la ruta? La verdad, ¿quién respeta las máximas velocidades en la ruta? Sí, hay mensajes con respecto a este tema. Buen día, chicos. Las penas deben ser más altas y habla del caso de la persona que atropelló a Belén y Franco en la avenida de Las Cuagas. ¿Se acuerdan que le dieron solamente 5 años de prisión? El caso de Natalia Beruti en el Puente Carretero, ya había asesinado al volante, le dieron prisión condicional. Otro caso de un efectivo de tránsito hace 2 años en una picada, le dieron 4 años. Ya está en su casa. Las penas por accidente de tránsito deberían ser más altas, siempre queda en la nada. Dice José Luis, respecto al tema de tránsito, yo voy de Neuquén a Plotier todos los días a las 7 y me cruzo con 28 personas en bici que van sobre la cinta asfáltica de un lado y del otro. Se torna un peligro obviamente los tenés que esquivar, ¿sí? Claro. Está prohibido, está por ahí. Para eso están las bicisendas. Buenos días, hay 2 modelos, el Estado Nacional que abandona rutas y el gobierno de Neuquén que no para de mejorar la conectividad. Buenos días, chicos. En este momento está sucediendo eso. Estoy en el tercer puente hacia Neuquén y pasan por la banquina a cualquier velocidad y después meten el auto. Si no les das lugar te chocan. Claro, se te meten por la derecha, ¿no? Te ponen la trompa del auto y vos... Que no lo querés dejar pasar, pero tampoco querés dañar tu auto, entonces exacto, ¿qué haces? Lo dejas pasar y pasan. Buenos días, chicos. Sacar el carnet de conducir, la etapa más difícil es estacionar, entre comillas, dice. Ahí arrancamos el error. Dice Alfredo, las pruebas de crash test se realizan a 64 kilómetros por hora, porque a más de 64 nadie sobrevive a un accidente de tránsito. Pues, va. Y eso, y los vehículos vienen armados y fabricados para ir a 220 kilómetros por hora. Ni hablar de los que los chipean, ¿no? Que los pinchan para superar esa velocidad. Bueno, es un problema que tenemos enorme que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Es así. Y hablo de todos los argentinos, nadie se saque. Algunos un poquito más responsables, otros menos, pero de todos los argentinos.